Y ahora entonces vamos a conversar sobre Vargas Llosa, sobre Mario Vargas Llosa, porque ayer una de las noticias que más llamaron a los diferentes medios y la atención del mundo entero, porque nosotros estábamos en pleno proceso electoral, era el fallecimiento de este personaje, un gran personaje para la literatura. Y hoy entonces conversaremos con Adelaida Jaramillo. Adelaida es guayaquileña, periodista cultural y gastronómica, máster en gestión cultural. Desde hace 15 años se dedica a la difusión literaria en Ecuador como directora del espacio cultural Palabra Lab. Es editora en jefe de la revista digital Mise en Place. Y ella, cuando yo la invité a esto, me dijo, vamos. También vamos a tener en un momento más una conexión con un escritor peruano que nos va a poder acompañar a las dos en esta conversación sobre Vargas Llosa. Pero te doy la bienvenida, Adelaida. Gracias por haber aceptado este diálogo en La Lupa. Bueno, acepté porque Mario Vargas Llosa es una figura imprescindible para la literatura escrita en español del siglo XX desde el siglo XXI. Entonces, pues por aquí tenía que estar para conversar contigo. Es un desafío de todas formas hablar de alguien con semejante carrera y vida tan activa. Y yo te decía, Adelaida, no hay conversación que podamos poner sobre la mesa hoy. Y tú me decías que te gustaría comenzar este diálogo con una lectura. Fíjate que yo tuve una introducción medio traumática a la literatura de Mario Vargas Llosa cuando era demasiado chiquita y su literatura es muy compleja. Entonces no estaba lista para leer un texto escrito por Mario Vargas Llosa, pero cuando entré a estudiar literatura, nos hicieron estudiar Conversación en la Catedral, que se ha vuelto uno de mis libros, una de mis novelas favoritas de la historia, no solamente mía. Fíjate que en el prólogo de esta novela, las dos últimas líneas que escribe Vargas Llosa en 1998 son, cito, ninguna otra novela me ha dado tanto trabajo, por eso si tuviera que salvar del fuego una sola de las que he escrito, salvaría esta. Y a mí me parece, y te pedí que empezáramos leyendo a Mario Vargas Llosa porque creo que no hay mejor homenaje que leer a los autores cuando se van, que leyendo uno de los inicios más hermosos que tiene la literatura en español. Desde la puerta de la Crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar despacio hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú. Zabalita se había jodido en algún momento. Piensa en cuál. Frente al Hotel Crillón, un perro viene a lamerle los pies. No vayas a estar rabioso, fuera de aquí. El Perú jodido, piensa, Carlitos jodido, todos jodidos, piensa, no hay solución. Y yo tengo en mis anotaciones universitarias que me maravilló este libro porque es un narrador en varios planos. Es un narrador que dice lo que ve, que dice lo que piensa y que dice lo que otros personajes están pensando también. Entonces es un libro realmente complejo porque se van montando esas voces, se van montando lo que él ve, lo que él piensa, y entrar a la novela es sumamente complejo, pero es de esas novelas que cuando las terminas te das una palmadita en la espalda porque lograste terminar un novelón. Y pues quería comenzar con eso. Veamos qué opina nuestro invitado a esta conversación, a quien yo también voy a conocer, y Adelaida, tú igual, porque esta mañana cuando le escribí, inmediatamente me dijo sí. Y es Gustavo Rodríguez Vela. Él es escritor y es comunicador peruano, autor de varias novelas y libros de relatos. Y cuando le dije a Adelaida, solo para
decirle a Adelaida, mira, vamos a conversar con este autor, no sé si estás al tanto de Cien Cuyes, y me dijo, ¡ah! Es el premio Alfaguara. Esa fue, con él vamos a conversar. Le dije, con él vamos a conversar sobre Mario Vargas Llosa. Así que, Gustavo, creo que ya estás conectado. Bienvenido. Gracias por conectarte con Ecuador. Y yo soy Clara María Reyes, me presento. Adelaida Jaramillo. Ella es gestora cultural, experta en literatura. Así que contigo podemos conversar sobre este hecho, acontecimiento que seguramente muchos de los peruanos están lamentando hoy, como muchos latinoamericanos, pero a la vez reviviéndolo por medio de sus letras y todo el legado literato que dejó. Clara, Adelaida, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. He estado aguaitando, como decimos aquí en Perú, un poquito de su conversación y la he estado disfrutando también, así que feliz de participar. Muy bien. Gustavo, en otro momento vamos a tener que tener una segunda entrevista sobre Cien Cuyes y sobre tu trabajo personal, porque me parece una oportunidad excelente poder conocerte y ver más sobre ti. Sin embargo, cuéntanos un poco cómo se ha sentido esta noticia del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, una figura emblemática para Perú, para América Latina y en la literatura para el mundo. Uy, es difícil de explicarlo, Clara. Yo creo que en los últimos tiempos, o sobre todo en las últimas semanas, cognitivamente nos estamos preparando para su desaparición, pero emocionalmente no. Recién cuando se oficializa y la familia da el comunicado el día de ayer domingo, es que empezamos todos a sentir ya lo que eso involucra. Y estamos un poco, al menos la gente, los peruanos que somos parte de la esfera cultural y mis colegas, nos sentimos un poco dando vueltas, acostumbrándonos a la idea, porque para nosotros Vargas Llosa es el peruano más universal que hemos tenido. El día de hoy, todos los diarios del mundo, en todos los idiomas que existen, ha habido una primera plana en la cual se ha mencionado elogiosamente su partida, y eso que yo recuerde no ha ocurrido con un compatriota, al menos a lo largo de mi vida. El peruano más universal, así lo propones tú. Estábamos leyendo, Adelaida estaba leyendo un fragmento de uno de los primeros encuentros de ella con Vargas Llosa. ¿Cuál fue tu primer encuentro con él? Uy, mira, literariamente yo me encontré con él algo tarde. Yo empecé a leer a otros escritores peruanos, pero no fue hasta que leí Los Cachorros, en mi post-adolescencia, en que sentí el puñete de su obra. Y es una obra relativamente menor entre las suyas, pero yo creo que es una novela corta, pero que ahora que me dedico a la literatura y después de haberla leído tantas veces, me doy cuenta de cómo aquellos 6 primeros años, ¿no?, de la carrera de Vargas Llosa, de la carrera internacional, ¿no?, entre 1963 y 1969, fueron brillantes. O sea, dieron a luz obras impresionantemente, dieron a luz cumbres, y que incluso Los Cachorros, esta obra pequeña, corta, antes de justo la conversación en la catedral, un año antes creo que fue publicada, da cuenta de su atrevimiento, ¿no? De su manejo técnico, de todo ello. Eso, personalmente, ya lo conocí mucho después, obviamente, no era muy allegado a su entorno. He conversado con él 3, 4 veces, y cada vez, y de todas ellas me he llevado una bonita sonrisa, un buen recuerdo. La última vez que lo vi en persona y pudimos conversar fue hace 2 años, y estaba muy afectuoso, era un gran conversador, imponía respeto, eso sí, con solo verlo, porque imaginarán la carga que él lleva sobre él o llevaba él como leyenda. Pero era podía ser muy afectuoso y un gran contador de anécdotas también. Siempre curioso, siempre curioso.
entiendo que la vida de él fue pues muy acontecida desde muy joven, desde muy chico, siendo hijo único. Desde pequeño se fue con su familia, o su familia, su abuelo, de una u otra manera cogió su niñez y su futuro, se lo llevaron a Bolivia y regresó apenas como a los 8 o 9 años a Perú y entraron a Piura, desde donde él empezó a vivir esa infancia, pero también hay un evento que él considera traumático en su vida, que es el conocer que su padre sí existe y luego tener que verle el rostro y enfrentarse a esta realidad de que era un militar muy duro, y con esto la pérdida de tal vez la inocencia, el amor, la dulzura que él tenía por la vida que lo llevaba con esa niñez, y encontrarse un hombre que le puso la otra cara de la realidad, que era pues tal vez un poco de rudeza. No sé si llegó a haber violencia frente a él y a su madre, pero empezó como a crecer de una manera mucho más rápida, involucrándose con colegios también que lo llevaron a tener una disciplina más militar. ¿Y crees tú que esto le dio a él esa perspectiva de como tan analítica también, que lo fue vinculando no solamente con la literatura y las novelas, que fueron lo que le dieron la visibilidad universal que tú dices, sino también con una mirada más crítica y política que fue a mostrar después? Clara, en 1972 Mario Vargas Llosa dio una entrevista en la que manifestó que el gran momento decisivo de su vida, que finalmente lo convirtió en el escritor que es, fue aquel encuentro con su padre. O sea, a los 10 años, en Piura, ante un auto azul, su madre le revela que su padre no está muerto y está ahí ante él. Y se cambia y se termina el paraíso, como bien lo has sugerido tú. Y algo que hacen los artistas es transformar el momento traumático, en convertir el dolor en arte o en belleza, si es posible, ¿no? Y ese gran trauma es el germen de lo que fue su literatura después, ¿no? Vargas Llosa ha sido reconocido por porque en su literatura retrata una rebeldía en contra del autoritarismo. Creo que cuando el comité del premio Nobel dice que le dan el Nobel por su aproximación a la cartografía del poder, en realidad, para ser más exactos, es la cartografía del autoritarismo. Eh, y sí, ese episodio es el germen de todo lo que vino después, efectivamente. Claro, era un niño sensible, había leído mucho, tenía las facultades ya en la mente para ser el escritor que fue, pero sin ese episodio traumático y sin ese arduo trabajo, esa disciplina para trabajar, no habría llegado a ser lo que fue, ¿no? ¿Qué camino posterior tú crees que también tuvo influencia en él después, cuando ya se fue a Europa y empezó a tener estas amistades, conoció a personas del ámbito cultural y artístico que le empezaron a seguramente dar impulsos, inyectarle como mucha más valentía para sacar todo eso que él tenía por decir? De esa vida, ¿qué sabes tú? Tengo entendido que en su proceso de ser quien fue Vargas Llosa, la literatura francesa y su encuentro con los escritores franceses como Víctor Hugo en un inicio y después Flaubert y Sartre. Sartre, creo, sí. Flaubert es básico en efecto, y más adelante Sartre y Camus, él adquiere esta característica del intelectual comprometido, el escritor que tiene como parte de sus objetivos el cambio en sus sociedades. Y no es casualidad, obviamente, que la Academia Francesa lo haya invitado a ser parte le haya otorgado una de sus sillas, que es algo inédito, ¿no? Alguien
que no nació en Francia, la ocupe. Yo creo que su encuentro con la literatura francesa y que su carácter conectara con estos escritores explica el tipo de escritor en que se convirtió después. Y claro, el gran salto, si quieres, ya fue el hecho de que en Barcelona Carmen Balcells se fijara en él, ¿no? Y el boom, el legendario boom, pues empezó junto a otros grandes nombres. Yo estoy aquí en cabina con dos personas que viven apasionadamente en favor de las letras. Lo sé por Adelaida y lo deduzco por Gustavo, quien está con nosotros, y ambos están con nosotros hablando sobre la vida de Vargas Llosa, haciéndolo como un recuerdo después de que conocemos la noticia de que ya pasa a otro plano, fuera de las letras y el papel. Ustedes que están en este mundo, ¿qué pueden admirar? ¿Qué puedes admirar tú, Adelaida, de Vargas Llosa? Tú te la pasas de clubes de lectura en clubes de lectura, de análisis a otro análisis de autores y de libros. ¿Qué tú podrías decir que es la característica? Y lo mismo te pregunto a ti. Bueno, yo la verdad es que aprecio muchísimo que sea tan complejo de leer. Sobre todo ese escritor que no era tan maduro literariamente, perdón, no era tan maduro de edad, pero madurísimo literariamente. A mí me parece admirable, me parece increíble estudiar la obra de este autor. Y sí soy una persona que disfruta a un escritor que a través de su literatura se hace preguntas, tanto existenciales como políticas. Por eso creo que una de mis novelas favoritas es Conversación en la Catedral, pero él tiene tantas otras como La Fiesta del Chivo, algunas en las que vamos viendo toda esa cuestión de cómo ir enfrentando su pensamiento a la realidad, ese contacto con la realidad, ese compromiso, ese preguntarse, ese cuestionarse, para mí es valiosísimo de este escritor. Gustavo, ¿y tú cómo lo puedes analizar desde tu quehacer como escritor? Sí, lo que yo admiro de la obra de Vargas Llosa en sí, es su gran ambición y su técnica que le permitió finalmente llegar a las cumbres que se proponía. Concuerdo con Adelaida y complemento el hecho de que creó universos totales, es decir, novelas totales, ambiciosas, grandes. Eh, y técnicamente también era ambicioso, experimentó. Uno lee La Casa Verde y uno demora en encontrarle el hilo a La Casa Verde hasta que de pronto te das cuenta de que él eh, se adelantó 60 años al tipo de literatura audiovisual que hoy vemos en las grandes series en las plataformas, ¿no? Esos cortes de tiempo y espacio que cuando los lees en La Casa Verde te sacan de cuadro, pero que de pronto audiovisualmente ya estamos acostumbrados a ellos. Bueno, en los años 60 él ya escribía así. Eso es impactante, eso es impresionante, ¿no? Y por otro lado, a mí me conmueve su defensa sempiterna de la libertad. Siempre estuvo ahí, siendo un liberal, pero de verdad, no como estos liberales, entre comillas, que asumen la libertad por fracciones o por porciones, ¿no? Yo lamento mucho que en sus últimos años haya tenido muchas críticas con respecto a sus posiciones políticas. Yo también lo he criticado en ese aspecto, pero digamos que al margen de eso, yo sí le reconozco su coherencia con respecto a la defensa de la libertad también. Él es un hombre que se dedicó a las letras, que fue de una u otra manera como censurado a que se dedicara a las letras porque su padre le decía que cómo iba a hacer esto, entonces decidió estudiar Derecho. Dijo, bueno, me dedico a las leyes, pero cuando estaba en las leyes se dio cuenta que no iba a poder ser capaz, entonces se empezó a dedicar al periodismo.
Es como un puente muy, podría decirse hasta común, podría decirse hasta cliché, pero cuando escribes y te gusta escribir, terminas en las páginas y terminas en los libros. ¿Cuántas, cuántas obras han salido a la luz después del premio que tal vez tienen el mismo poder, el mismo potencial, pero ya sabes, es como, es premio Nobel? Pero antes no es premio Nobel. O sea, es como que ser premio Nobel es la máxima distinción y tal vez a partir de ahí te ven lectores nuevos que nunca te habían visto y te empiezan a leer porque tienes el reconocimiento, pero ¿qué pasaba antes? Y te lo pregunto a ti también como escritor. Tú tienes un premio Alfaguara, entonces, ay, ahora ya te voy a empezar a leer, Gustavo. Tal vez antes ni te conocía, ¿cierto? Un lector común puede decir eso. ¿Cómo miras tú esa forma de percibir a los autores y de darles la oportunidad o las oportunidades por premios o sin premios, con reconocimientos o sin ellos? Ay, Clara, mira, me agrada tu pregunta porque me incomoda. Y es que en realidad es curioso ya, pero los premios literarios no tienen que ver estrictamente con la literatura. La literatura es algo íntimo que ocurre en el espacio que hay entre la mente del escritor y el papel o la pantalla en la que escribe, y lo que ocurre también en ese espacio íntimo que hay entre el papel y la mente del lector o la lectora. Eso es literatura. Lo demás ya es extraliterario. Cuando tu libro se convierte en mercancía y empieza a rotar por el mundo y ya ese libro se llena de otras capas que no son literatura. Entonces, los premios pueden ser indicadores. Algunos son injustos, otros no tanto. Pero lo que verdaderamente importa es el compromiso de cada escritor que se pone nervioso, haya ganado o no haya ganado el premio Nobel, haya ganado o no haya ganado el premio Alfaguara, que se sigue poniendo igual de nervioso cada vez que va a enfrentar una página y cada vez que se le entrega a los lectores. Lo demás ya es una combinación de comercio, mercadotecnia, mediósfera, qué decirte. Entonces, Adelaida. sí, tomemos a los premios como indicadores. Sí, 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 sí. Y eso. Eso nada más. Bueno, habían escritores que estaban súper a Imagínate, favor de los premios. Acuérdate de Roberto Bolaño, que vivía para concursar con el mismo cuento, lo cambiaba un poco, lo mandaba a un lado, al otro, al otro. Pero sí, totalmente de acuerdo con el tema extra literario, Claro. que es el reconocimiento, ¿no? Y con respecto a Bolaño, yo lo puedo entender además porque él pasó muchas privaciones Sí, y en total. España, que era donde vivía, los premios podían pagar. O sea, te ganabas tal premio de tal municipalidad, de tal municipio, de tal centro cultural y tenías para seguir viviendo, ¿no? Me gustaría Sí. que tú le preguntaras algo, por favor, a Gustavo, ya que lo tenemos aquí desde... ¿Estás en Lima? Estás en Lima, ¿verdad? Sí, sí, estoy Desde en Lima, sí. directamente. Bueno, yo estoy fascinada escuchando a Gustavo. Me gustaría saber cuál de los Vargas Llosa aprecias más, el ensayista, el crítico literario, el novelista, el cuentista. ¿Cuál es tu Vargas Llosa favorito? Uy, Adelaida, qué pregunta más difícil. Mira, ya, la Buenísima. respondo así. Quizá porque soy básicamente novelista, admiro por sobre todas las cosas al Vargas Llosa novelista. Pero también admiro mucho a la gente que realiza portentos que yo jamás voy a poder lograr. Entonces, con la novela ya tenemos eso. Y con los discursos y la polémica también, porque era un gran polemista. Sí. Era un gran polemista de esos que ya no se ven más. Yo me atrevería a decir que ya con Vargas Llosa podemos decir que la cultura del siglo XX terminó. Verlo en esos programas, ¿no? Culturales de la televisión peruana, europea, polemizando en español, en francés, en inglés, da gusto, ¿no? A mí me da envidia, además, yo jamás voy a llegar a poder hilar mis ideas de esa manera. Vargas Llosa parecía que escribía en limpio siempre,
no tenía ningún borrador en el cerebro. Entonces me quedo con el polemista y con el novelista, Adelaida. Gran Satisfecha. pregunta, gran respuesta. Bueno, pues Gustavo, y para quienes apenas se conectan a nuestra transmisión, estamos conversando con Gustavo Rodríguez, él es escritor peruano. También te dedicas a la publicidad, ¿cierto? Lo hacía, como lo decías hace un momentito, Sí. ¿no? O sea, los escritores no podemos vivir completamente de nuestras obras, o al menos no en los primeros años de nuestras carreras, ¿no? Son muy pocos, muy pocos los que pueden vivir de sus regalías, digamos, a las finales. Y sí, durante un gran tiempo de mi vida yo me dedicaba a la publicidad y me iba bien. Era otra manera de vivir de la escritura, Claro, inventando, historias, cosas, claro. fantaseando, en Está efecto, claro. sí. Gustavo Rodríguez, pues en otro momento también lo vamos a invitar para que nos hable de su obra y es muy agradable haberte podido conocer por esta vía a propósito de la desafortunada noticia del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, pero es un momento muy adecuado para hablar con una persona que se dedica a las letras y que es de Perú, país en el que seguramente se está viviendo un ambiente. Hoy te puedo decir, en Ecuador se vive un ambiente postelectoral que tú ya estarás enterado. Entonces, así te digo, se vive un ambiente postelectoral de muchos contrastes y de mucha esperanza, diría yo también. Entonces, ¿cómo se vive hoy, en cambio, en Perú tras esta noticia? Tras la noticia de Vargas Llosa, Sí. pensé que me preguntaba sobre la política, que eso sí es No, no, decepcionante. hoy no te lo voy a Pero lo preguntar. de Vargas Llosa no, Ni es nunca, decir, creo. yo creo que acá en Perú, mis compatriotas, nos estamos acostumbrando a la idea. Ponte a pensar lo que es haber tenido siempre de manera omnipresente, ¿no? La presencia de Vargas Llosa opinando, escribiendo, como articulista, como novelista, como político. Es una figura que siempre estaba ahí. Ujú. Entonces creo que nos estamos acostumbrando a la idea. Lo dije hace un rato, ¿no? Cognitivamente nos estábamos haciendo la idea, racionalmente, digamos, pero creo que ahora lo estamos sintiendo y estamos en ese proceso. Gracias por compartirnos esa mirada. Sabemos que es un fragmento de una mirada que seguramente es muy amplia porque la otra mirada es de los familiares, de los cercanos, de sus amigos, de aquellos que compartieron la vida, tal vez hasta política, ideológica de él, y de la literatura misma. Pero muy valioso tu aporte. Creo que coincides conmigo, Adelaida. Estoy fascinada. Si él hubiera sido el único que hable, yo hubiera escuchado toda la entrevista. Adelaida me trajo su libro más preciado de Vargas Llosa, porque tienes ahí tres y uno de ellos está autografiado, de Traje hecho. 3 libros, traje Conversación en la Catedral con mis apuntes universitarios, traje uno que fue un hit Muéstralo ahí. con mis niños que amaron Fonchito y la Luna, y para mí fue increíble hacer que los niños lean un Nobel de literatura, y que además lo amen. Y te voy a decir que este hombre vino en el 2018, nosotros pensando que vino hace 2 años, hace 5 No, sí, años, hace 5. vino hace 7 años a presentar La llamada de la tribu. Lo vimos, tú estuviste ahí, yo también estuve. Allí, Lo conocí. está firmado por el Nobel, y mi anécdota y mi grata impresión fue que este hombre habló durante 1 hora sin mirar un apunte. Qué genio, ¿no? Creo Ya que era lo que tú quisiera. decías. A eso se refería Gustavo con que no tiene borradores. No, me ¿No? pareció impresionante. Fue 1 hora en que todo el auditorio, éramos cientos de personas mirando a este señor, cómo hablaba con tal lucidez y nos contaba sobre su libro, que, bueno, creo que con eso cierro, ¿no? De mi buena experiencia con este escritor. Gustavo, nos despedimos de esta entrevista y también del programa, así que te agradezco. Quedas tú con una frase o reflexión final después de esta conversación, y ha sido un gusto conocerte por esta vía. Clara, no me queda más que agradecer que me hayan invitado a ser parte de esta conversación tan bonita, y tengo la ilusión de poder verlas porque estoy invitado a la Feria del Libro de Quito
que es los primeros días de junio. Ojalá podamos vernos por ahí y reencontrarme con el hermoso público ecuatoriano, de verdad. Maravilloso. Serás bienvenido. Excelente. Ya sabes, Adelaida, Nos la tienes anotamos. tareas.